6 de la tarde con 51 minutos. Ya está con nosotros a través del Zoom Arturo Ávila, diputado federal, vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, como todos los martes en este espacio. ¿Cómo estás, Arturo? Primitivo, me da mucho gusto saludarte, por supuesto, saludar a la gente que nos escucha y por supuesto mandarle un abrazo muy fuerte a Pepe Cárdenas, que sabemos que está indispuesto, que mejore de salud, por supuesto. Aquí estamos y le mandamos un abrazo a Pepe Cárdenas. ¿Dónde andas, Arturo? ¿Estás en la Cámara de Diputados? No, voy en camino ahorita a la Cámara de Diputados. Tuve que atender algunas mesas de debate como esta, justamente. Afortunadamente, esta segunda sesión es semipresencial, pero nos da oportunidad de poder estar atendiendo vía remota esta sesión, que es una sesión histórica, sin duda, y estaremos ya en algunos minutos por allá. Avanza esta ley de amparo a grandes rasgos en los términos en los que fue redactada y en los que fue enviada por la presidenta de la República, sin grandes cambios. Se eliminó ese absurdo, ¿no?, de la retroactividad, pero finalmente ahí está, y ahí están los cuestionamientos. Hay quien dice, como Rubén Moreira, que se ha destruido al Estado de Derecho, dicen que es una ley regresiva. ¿Qué respondes, Arturo? ¿Cómo te planteas ante los cuestionamientos y las críticas? A ver, lo primero que yo diría, Primitivo, es que esta narrativa de comunicación, que la oposición, que no tiene ninguna agenda política, que no tiene proyecto de nación y que a todo le trata de sacar raja política, pues se quedó con las ganas de que en su narrativa no cambiáramos algunas de las cuestiones que en las reservas se han modificado y que fueron consecuencia de las audiencias públicas que celebramos el día viernes, el día sábado y el domingo. ¿Qué se cambió? ¿Qué se presentó como una reserva que ha sido aprobada? Una tiene que ver específicamente con el principio de retroactividad de la ley, en donde se reconoce que hay etapas procesales en el amparo y que las etapas procesales pues no pueden ser sujetas, por supuesto, a algo que establece la Constitución y que es la retroactividad de la legislación, ¿no? El segundo tema que se aprobó también tiene que ver con algo que la propuesta del Ejecutivo denominaba interés público y que no había una referencia, digamos, legal acerca del interés público y que podría dejar de alguna forma sujeta a la interpretación de algún juzgador qué era o qué no era, y también algunos de los abogados que nos acompañaron en estos foros, en estas audiencias, hicieron la recomendación, se presentó la reserva y ha sido modificada. Y otra que me parece muy importante también tiene que ver con las suspensiones que recibían de alguna forma, argumentando interés legítimo también, algunas personas que no tenían concesiones, que no tenían permisos, que no tenían autorizaciones, pero que al obtener la suspensión, con la pura suspensión, adquirían derechos de como si hubieran sido concesionarios de algo, permisionarios de algo, y esto evidentemente pues generaba una distorsión en la ley y un derecho adquirido para alguien que no podría incluso cumplir con los requisitos. La ley, el nuevo proyecto de ley contemplaba tratar de evitar este tipo de cuestiones, sin embargo había cierto espacio para la interpretación. Entonces se presentó la reforma que ya no deja espacio a la interpretación y que deja muy claro que las suspensiones sí aplican, por supuesto, para quien ha tenido en su antecedente una concesión, un permiso o una autorización, pero no pueden aplicar para quien no ha tenido este derecho adquirido con anterioridad, ¿no? Oí algunas críticas en el debate, he estado muy atento de lo que está pasando en el Pleno de la Cámara. Una es que se dice, Primitivo, que se debilita el interés legítimo limitando derechos colectivos. Falso completamente. La reforma precisa supuestos para dar claridad jurídica, es decir, no suprime la posibilidad de acciones colectivas ni de derechos difusos, permite que las personas que compartan un interés común accedan al amparo, ¿no? Y eso es importante decirlo. ¿Qué ya no queremos? Pues no queremos personas que de pronto, argumentando interés jurídico, pues descongelaban fondos que se habían robado, ni más ni menos que del gobierno federal. O no queremos personas que amparen, ¿no?, o que obtengan suspensiones, que hayan cometido conductas ilícitas argumentando interés legítimo, ¿no? Eso me parece muy importante. Otra cosa que también escuché en los debates es que se decía, Primitivo, que se limita la suspensión del acto reclamado, ¿no? Y que eso dejaría a un afectado sin protección real. La realidad es que no, se aclaran los criterios de suspensión justamente para evitar abusos. No se elimina el mecanismo de suspensión, ¿eh? No, pero es cada vez más complicado, Arturo. No, el juez va a ponderar el interés social
la apariencia de buen derecho y los elementos para decidir, ¿no? Lo que sigue protegiendo sin duda a los individuos y a las colectividades, pero cuando existe una justificación. Oye, es decir, sin abusos a la ley, ¿qué ¿no? pasa con el tema, por ejemplo, con el congelamiento de cuentas? Esas ya son incompatibles. No, todo lo contrario, fíjate A que ver, este es un cuéntanos. gran tema, ¿no? Para que la gente que nos escuche y que nos ve nos podamos explicar mejor, voy a dar un ejemplo que me parece que ilustra muy claro este tema, ¿no? En el caso de Genaro García Luna, estaba ya detenido, aún no tenía sentencia, aún no estaba condenado y había obtenido fondos de forma ilícita mediante contratos que después se demostró que eran ilícitos, que habían generado un daño al erario público, ¿no? Y lograron descongelar mediante la suspensión antes de la sentencia y antes de la condena 750 millones de dólares, ¿no? Hoy, ¿qué se pretende? Se pretende decir, oye, ¿se vale congelar? Sí. ¿Hay un periodo determinado? Sí, pero no solamente eso. Hay una serie de gastos que forman parte de la vivienda, de la renta, de la hipoteca, de los trabajos, de los traslados, una serie de gastos que no necesariamente van a formar parte de este congelamiento y que le van a permitir a la persona que está invocando de alguna forma la suspensión tener acceso a estos gastos ordinarios. Eso me parece algo innovador en esta reforma que de ninguna manera suspende derechos o destituye derechos, sino todo lo contrario, los amplía, pero además protege, como en el caso que nos ocupa, el bien tutelado superior, que es que no sufra un quebranto el erario público de alguien que ilegalmente obtuvo recursos del erario. Bueno, pero eso tendría que dirimirse, ¿no? ¿Qué pasa si gana esta persona el proceso? Bueno, a ver, estamos hablando nosotros de que ahora los espacios jurídicos van a durar 90 días, que es también, me parece, un triunfo. Fíjate, es otra modificación importante. Se había planteado inicialmente 60 días, hoy se está modificando el dictamen para que sean 90 días, que me parece un tiempo hiper razonable. Cuando estamos hablando de conductas que presumen ser ilícitas y que pueden generar un daño al erario público, y para la gente que nos escucha, el daño al erario público es un daño a los impuestos que pagamos las mexicanas y los mexicanos, a lo que tú pagas, Primitivo, a lo que paga la gente de Grupo Radio Fórmula, ¿me explico? Cuando alguien obtiene de forma ilícita recursos del erario, ¿no? Está afectando una colectividad que ya no se puede ver beneficiada por esos intereses. Por eso me parece que esta reforma a la ley de amparo tiene supuestos innovadores que además nos regresan a la esencia, ¿no? Que en algún momento tenía esta legislación. Olga Sánchez Cordero, tu compañera de bancada, dice que esta ley limita el acceso a la justicia. ¿Está equivocada, Olga Sánchez Cordero? Olga Sánchez Cordero tiene un punto de vista que yo respeto. Como seguramente ella respeta el mío, yo también soy abogado. Hay muchos abogados que tienen carreras importantes y que tenemos una opinión, pero de eso se trata la democracia y no hay que asustarse cuando alguien opina distinto. Y cuando la democracia participativa como la nuestra implica que una mayoría tome la determinación legítima de aprobar una legislación, pues eso es la democracia y no hay que tenerle miedo a la democracia. Muy bien. Arturo, muchas gracias, como siempre. Primitivo, un abrazo muy fuerte y saludos a la distancia, por supuesto. Abrazo, un fuerte saludo. Vamos a una pausa, regresamos. El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Quédate en la conversación.